Un extraterrestre me mostró cómo los Anunnaki engañaron a la humanidad sobre Jesús. Dije esas palabras en voz baja la primera vez, como quien repite una confesión que teme escuchar, no porque sintiera vergüenza, sino porque el peso de lo que vi nunca encajaba en las categorías con las que había aprendido a pensar. Llevaba 38 años rastreando piedras, midiendo alineaciones y repasando textos en bibliotecas polvorientas. Había dedicado mi vida a descifrar lo que quedaba de civilizaciones con las que el tiempo había sido cruel. Sin embargo, aquella noche entender que la historia que me enseñaron era apenas la sombra de otra verdad, me dejó sin un lugar al que regresar. Mi nombre es Dennis Reeves. Fui, hasta que dejaron de recibirme en conferencias, un egiptólogo con más preguntas que títulos. Me echaron de plazas, me ignoraron en revistas, se rieron de mis teorías y, con la misma cortesía con que te rechazan de una universidad, me cerraron puertas que yo había considerado abiertas. No era un místico bohemio, soy alguien que midió el grosor de muros, que contó los anillos de madera carbonizada, que leyó mapas estelares con paciencia de relojero. Aún así, nunca había puesto un pie en Egipto. Había una distancia física entre mis manos y las piedras que estudiaba. La distancia era un tipo de pudor. Quizá prefería no comprobar si mis hipótesis sobrevivirían al calor del desierto. Esa distancia se rompió de una manera que ningún manual de metodología explicaría. No hubo avión ni fraude barato. Hubo una luz azul, una voz que no usó palabras, y una oferta que sonó como la única posibilidad coherente con mis obsesiones. Proyección de la conciencia al pasado. Me ofrecieron ver, no como espectador, sino como experiencia íntima, como quien pone su mano en la maquinaria para sentir la vibración del engranaje. Al principio pensé que era un sueño provocado por la soledad. La mente del investigador solo en la noche puede fabricar visitas que validen sus obsesiones. Pero la presencia era distinta a cualquier alucinación que había estudiado en mis pacientes o leído en informes. No era una voz que quisiera convencerme de su realidad. Era una lente que se colocaba frente a mis ojos para traducir una información que no era humana. Sentí la conciencia deslizarse, no hacia un lugar, sino hacia un tejido temporal. Vi el pulso de la Tierra transformarse en patrón. Y ese pulso estaba afinado. No a 440 Hz, la referencia moderna para la música, sino a 432 Hz. Una frecuencia que resonaba como si el propio planeta reconociera una melodía antigua. Esta mención no es un dato científico concluyente, es lo que percibió mi cuerpo y mi memoria en esa proyección, y lo cuento como experiencia. Lo que se desplegó ante mí fue un paisaje que los libros solo mencionan con frases secas, canteras rebosantes de actividad, piedras que flotaban como si la gravedad fuera una sugerencia momentánea, y hombres y mujeres que trabajaban con ordenadores que no eran metálicos, sino de cristal, con paneles que latían en patrones celíacos. No era magia en el sentido romántico, era ingeniería aplicada a la reverberación. Vi canales de agua que no solo irrigaban campos, sino que modulaban energías. Vi estructuras que vibraban con armonías que parecían diseñadas para tocar cuerpos humanos, no solo para sostener techos. Observé, con ojos que no eran del todo míos, cómo grandes bloques se alzaban sin grúas ni cuerdas. Se deslizaban en bandejas de luz guiadas por campos que se sincronizaban con la geometría. Era una coreografía. La piedra se movía al compás de un patrón sonoro, y aquel sonido correspondía a un ajuste vibratorio exacto. La pirámide nacía como un dispositivo que atrapaba y enfocaba frecuencias. Si alguien me preguntara ahora si todo aquello prueba algo, diría que no. No tengo placas en un laboratorio que repitan lo que vi. Solo tengo el recuerdo y el relato de quienes, según la proyección, construyeron para un objetivo que no es solo funerario. La imagen de la pirámide emergía ante mí como un manual de piedra. No era un sepulcro al principio. Era un aparato cuidadosamente calculado para activar resonancias dentro de la materia viva. A lo largo de la proyección entendí visceralmente cómo un espacio interno puede transformarse en salón de protocolos bioenergéticos, cámaras que actuaban como filtros, corredores que modulaban la presión del aire y la frecuencia sonora,
sarcófagos que funcionaban como cámaras de calibración de aquellos que debían ser afinados. Al ver esto, pensé en los rituales de iniciación que los textos nos describen con metáforas: bautismos, purificaciones, renacimientos. La proyección sugería que debajo de las historias simbólicas había un andamiaje técnico, una posibilidad de influencia mucho menos poética y más precisa. Me enseñaron, en fragmentos, minerales que respondían a frecuencias concretas, cristales que se iluminaban a 432 Hz y exponían mapas estelares en su interior, superficies de basalto pulido que actuaban como pantallas, esculturas que servían de antenas. Era como observar un experimento de laboratorio a escala continental, y quien dirigía ese experimento era alguien que la historia moderna conoce por nombres traídos de textos antiguos: los Anunnaki. En la proyección no eran necesariamente dioses en el sentido teológico, eran una fuerza con tecnología capaz de manipular patrones ambientales y de conciencia. Importa subrayar que plantear su papel como origen de relatos religiosos constituye una interpretación alternativa y experiencial. Esto es una hipótesis e interpretación alternativa basada en la experiencia del narrador. Recuerdo con nitidez la sensación de estar parado frente a una bancada de ingenieros que no usaban herramientas humanas. Sus órdenes no se transmitían por voces, sino por tonos. Las pirámides se asentaban en líneas que no obedecían a la intuición humana, sino a un conocimiento que vinculaba las piedras con trayectorias celestes específicas. Vi cómo paneles en los templos marcaban fechas largas, no como calendario para cosechas, sino como cronómetros de activación, momentos en los que ciertos alineamientos planetarios maximizarían la efectividad del dispositivo. La geometría sagrada que había leído tantas veces en tratados esotéricos apareció, en la proyección, como una clave técnica absolutamente precisa. No quiero que esto suene como un rechazo total a la interpretación religiosa tradicional. Muchas tradiciones contienen metáforas de conocimiento profundo. Lo que cambió con esa proyección fue mi percepción de escala. Lo que en la tradición se describe como misterio podía corresponder a un sistema técnico que modulaba estados de conciencia. En los templos había itinerarios, una cadena de estaciones que, en la proyección, funcionaban como niveles de calibración. Uno pasaba por cámaras de agua que limpiaban cargas eléctricas del cuerpo, por salas resonantes afinadas a 432 Hz que sincronizaban la glándula pineal, y por cámaras de luz donde la memoria humana podía reconfigurarse. Fue la primera vez que comprendí la palabra iniciación, no como una ceremonia simbólica, sino como una secuencia de intervenciones diseñadas para alterar patrones biológicos y cognitivos. La precisión me inquietó. ¿Quién se beneficia de que tales conocimientos permanezcan arcánicos? ¿Quién decide que de esa técnica se transforma en mito y que se vuelve patrimonio cerrado? En la proyección no había conspiradores de capa y espada, sino sistemas de conservación, instituciones, ordenamientos y guardianes que, con la sutileza del jardinero, podaban la transmisión del conocimiento. Lo protegido no siempre era maldad. A veces era miedo a la imprudencia humana, otras veces era simple estrategia de control. Mientras la visión continuaba, pude ver además una capa anterior, registros que no coincidían con las cronologías aceptadas. Había mapas de cielos que mostraban constelaciones en posiciones que los astrónomos modernos no esperan encontrar en ese periodo, y planos de lugares que sugerían la existencia de civilizaciones que habrían desaparecido en un cataclismo. Entre esos diagramas apareció el nombre que muchos han repetido en susurros: Atlántida. No como nación mítica de platillos, sino como un núcleo de conocimiento que pudo haber sido protegido y replicado en piedra por quien disponía de tecnología para hacerlo. En la proyección, los Anunnaki parecían preocupados por preservar memoria, capas de datos tallados en roca, cristales colocados en cámaras selladas, modelos estelares incrustados en los bloques mismos. Lo que vi no fue un acto malicioso de borrado, sino una técnica de archivo con intención de continuidad. Llegó un momento en la proyección en el que una figura se acercó a mí, no al cuerpo que sostengo ahora, sino a la conciencia que había prestado para verse en ese tiempo. La figura no tenía la forma grotesca con la que a menudo se caricaturiza a los extraterrestres. Su presencia era más bien luminosa, su forma una variación de proporciones que no ofendía a la percepción humana. Me habló sin lenguaje, y sin embargo entendí que aquello que me transmitía era un motivo. Estaban preocupados por la herencia de la humanidad, no en términos paternalistas, preocupados por la capacidad de la especie de sostener conocimientos que podían alterar la naturaleza del ser humano. Por eso construyeron, archivaron y en ocasiones restringieron. Si permito traducir aquello a palabras que cualquier oyente pueda seguir, los templos y las pirámides habrían funcionado como nodos de una red,
una infraestructura que permitía tanto la transmisión de saberes energéticos como la regulación de quién accedía a ellos. El Nilo, por ejemplo, dejó de ser solo una vía de agua, era un componente activo del sistema. No está de más recordar que en esa proyección el Nilo se comportaba como un conductor. Sus crecidas no eran solo bienvenidas para la agricultura, sino utilizadas como moduladores de campos. Los sacerdotes en la visión no eran meros intérpretes religiosos, sino los operadores de un sistema, administradores de frecuencia y custodios de acceso. Entré en pánico 3 veces durante esa proyección. La primera, cuando comprendí que algo tan bello como la culturalidad podía ser también un mecanismo técnico con consecuencias éticas. La segunda, al sentir la sujeción de mis propias creencias, cómo ciertos relatos sobre maestros, bautismos y renacimientos, temas familiares en la tradición cristiana, podían haber sido en parte edificados sobre una arquitectura de activación energética. Y la tercera, al percibir que esa información, en manos equivocadas, podría servir tanto para ser liberadora como para ser cooptada. Es importante que anote esto con precisión. Cuando me refiero a la posibilidad de que prácticas energéticas preexistentes hayan influido en relatos religiosos posteriores, hablo de una lectura alternativa, no de un dictamen. Esto es una hipótesis o interpretación alternativa basada en la experiencia del narrador. Muchos creyentes encontrarán en su fe algo que trasciende cualquier manipulación técnica. Yo no busco destruir esa experiencia. Lo que propongo es más humilde, y quizás más inquietante, que la historia, como la conocemos, puede contener capas que fueron añejadas por manos que entendían y controlaban tecnologías. Si cierro aquí con una imagen, sería la de la cámara de una pirámide como una clase de instrumento musical. Si entras en ella y dejas que ciertos tonos te atraviesen, algo en tu biología y en la estructura de tu conciencia cambia. En la proyección, los iniciados salían con una claridad que no estaba vinculada simplemente a conocimiento académico, era una reorientación esencial. Leyes de la identidad parecían modificarse. Recuerdo cómo algunos que pasaban por el itinerario volvían con una presencia que se describiría mejor como afinada. Tras esa primera visión de la construcción, el visitante no me dejó en la etapa de ingeniería, me mostró cómo se vivía la iniciación. Imaginen un templo dispuesto como una escuela de resonancia. Primero el agua, templada y cargada con sales minerales específicas, que actuaba como conductor. Luego salas donde se emitían tonos precisos, con cristales que respondían como si fueran cuerdas de un instrumento gigantesco. Finalmente, espacios abiertos donde la luz del sol y la sombra se cruzaban en patrones que facilitaban una integración del efecto. Cada paso tenía una intención, y la intención era transformar la sensibilidad humana para que pudiera manejar una información mayor que la proporcionada por la razón discursiva. Ahí fue cuando empecé a entender otra pieza, la figura del maestro. En mi formación académica, el rey o el faraón aparece poco menos que como un gestor político o un sacramento de autoridad. En la proyección, un faraón podía ser algo más parecido a un conductor autorizado, alguien que llevaba la calibración en su cuerpo y que, por su estado, permitía a la comunidad un acceso seguro a ciertas energías. No es lo mismo que convertir a un humano en un semidios, es reconocer que al ocupar ese rol, su biología e intención se volvían cruciales para el funcionamiento correcto del sistema. Todo esto, narrado así, puede sonar a un inventario de ciencia ficción. Y en muchas ocasiones mis colegas no se privaron de lanzarme ese juicio, ciencia ficción sin evidencia, fantasía sin hueso. No obstante, la proyección me dejó una cosa que ningún artículo académico puede desestimar, la experiencia corporal. Hubo un momento en el que en el templo sentí mi glándula pineal responder a un estímulo que no se podía describir como palabra. Fue un zumbido, una sensación de sangre circulando de otra forma, una percepción ampliada. No me curó de nada, no me convirtió en un oráculo, solo dejó la certeza de que el sistema operaba en niveles que la ciencia moderna no suele considerar. Me mostrarían luego en otra escena una red de cámaras debajo de una estatua protectora, la Esfinge. Allí los guardianes habían dejado registros que hablaban de cataclismos anteriores, de replicaciones de conocimiento en otros continentes, de mapas estelares que mostraban lugares donde la memoria había sido preservada. Entendí que los Anunnaki, según esta proyección, veían el tiempo no como una linealidad, sino como una matriz en la que ciertas teclas podían ser pulsadas para reactivar fragmentos de cultura. No diré que esto prueba que la historia fue reescrita de forma consciente para manipular a la humanidad. Diré que, según la experiencia que viví, existieron acciones de archivo y con ellas la posibilidad de recreación. Cuando la proyección terminó, la luz azul se plegó
y la presencia se retiró con una delicadeza que me dejó tambaleando. No hubo una despedida grandilocuente, solo una frase que se transmitió como resonancia: despierta y recuerda. No recuerdo haber pronunciado palabras de gratitud, mi voz era un hilo. La realidad a la que regresé era la misma oficina solitaria, el mismo café frío y los mismos libros, pero ahora cargados de una densidad nueva. Sentí, con una claridad que no acepto como verdad absoluta, sino como certeza personal, que si aquello era verdadero en algún grado, entonces los relatos que han permeado civilizaciones enteras podrían contener capas cuya intención y origen merecían ser examinados desde una nueva óptica. Esa noche escribí sin parar, no para publicar, sino para organizar la sensación, fechas, tonos, imágenes. Al amanecer ya había trazado un mapa mental de lo que había visto: las canteras, la red de templos, el Nilo como conductor, la pirámide como instrumento y la esfinge como depositaria de registros. También anoté, con cuidado, una pregunta que ha martillado desde entonces mis pensamientos: si estructuras energéticas y rituales podían modificar estados de conciencia en masa, ¿cómo se transmitió ese tipo de experiencia a narrativas que después se consolidaron en religiones institucionales? No afirmo aquí que haya una relación causal directa y unívoca entre los Anunnaki y la figura de Jesús. Digo que la experiencia plantea la posibilidad de que ciertos patrones rituales y simbólicos hayan sido interpretados y reelaborados por culturas posteriores. Esto es una hipótesis o interpretación alternativa basada en la experiencia del narrador. Quienes me conocen sabrán que el siguiente paso fue buscar evidencia. Me fui a archivos, a códices, a estudios marginales que antes me parecían excéntricos. Quería ver cómo algunos símbolos reaparecían, con variaciones, a través de milenios. Encontré, por ejemplo, referencias a baños rituales que purificaban de corrientes invisibles, relatos de maestros que entregaban sabiduría no solo por palabras, sino por presencia, y un patrón sorprendente: ciertos símbolos geométricos que reaparecían donde menos los esperaba. No estaban siempre en forma idéntica, pero existía una familia de formas que parecía connatural a una práctica de sintonía. Aún así, mi investigación se volvió contra mí. La academia, con sus normas de prueba y su rigidez metodológica, me rechazó por falta de evidencias reproducibles. Mis colegas argumentaban que las hipótesis espectrales, las que involucraban tecnología no verificada o contactos, no debían ocupar tiempo en congresos. Había una ironía dolorosa. Los mismos sistemas que se forman para proteger la integridad del conocimiento rechazaban con la misma severidad cualquier indicio que obligara a ampliar sus categorías de lo posible. Fue entonces cuando decidí aceptar otra cosa. Si la verdad que percibí era en parte inaccesible mediante las herramientas tradicionales, debía buscar quienes pudieran resonar con la experiencia. No se trataba de encontrar creyentes fáciles, sino buscadores con sensibilidad para captar estados y disciplinas capaces de describir procesos no solo con palabras, sino con prácticas. Empecé a recibir personas en mi casa, individuos transformados que hablaban de experiencias de activación, de viajes interiores que coincidían en ciertos detalles, la sensación de afinamiento en la glándula pineal, sueños con geometrías y el recuerdo de rituales en los que el agua y la piedra eran parte de un mismo lenguaje. Me vi obligado a abandonar el orgullo académico y aceptar una nueva condición. El fracaso profesional había sido la preparación para esto. Si la pregunta es cómo pasar del relato a algo que toca a otros, la respuesta que encontré fue humilde: compartir. Empecé a escribir con un propósito menos de prueba y más de guía, reuniendo relatos que, aunque subjetivos, confirmaban patrones. Algunos hablaron de peregrinaciones que los habían llevado a lugares de poder. Otros describían reacciones corporales frente a cuencos que vibraban a 432 Hz. En todos los relatos aparecían pequeñas piezas coincidentes. Hubo, sin embargo, una voz que destacó entre las demás, la de quienes afirmaban haber experimentado en la Esfinge una cámara sellada. Sus descripciones variaban en vocabulario, pero no en núcleo: un lugar subterráneo, temperatura constante, cristales que contenían inscripciones de cosas que la historia oficial no reconocía. Esa fue la pista que me devolvió, con mezcla de temor y curiosidad, a la proyección original. Si existía una cámara así, debajo de la Esfinge, podría haber allí fragmentos de memoria que arrojaran luz sobre la relación entre rituales energéticos y narrativas simbólicas que posteriormente se consolidaron.
No he exagerado hasta aquí, ni he fabricado una conspiración. Lo que cuento es la sumatoria de una experiencia visionaria, de testimonios contemporáneos y de lecturas de símbolos que reaparecen. Me mantengo como desde un inicio en el terreno de la hipótesis. Esto es una hipótesis / interpretación alternativa basada en la experiencia del narrador. Pese a ello, la presión interna por comprobar, por tocar piedra con manos, fue más grande que cualquier escepticismo académico. Fue así como, en un estado de mezcla entre audacia e ingenuidad, tomé la decisión más peligrosa de mi vida profesional. Fui a Egipto. No para robar secretos o abrir cámaras selladas con herramientas, sino para caminar los mismos senderos que la proyección me había mostrado y ver si las huellas estaban ahí. Si la proyección había moldeado mi percepción, esperaba al menos que los lugares guardaran marcas que resonaran con lo que había vivido. Al cruzar el umbral del desierto, sentí un déjà vu que no era un truco del cansancio, era la exactitud con que los espacios se alineaban con lo que había visto. Las canteras efectivamente mostraban superficies pulidas que parecían haber sido trabajadas por procedimientos distintos de los que había imaginado. Las líneas de la topografía guardaban una coherencia que me dejó sin aliento. Cada paso gritaba, esto existió, de algún modo. No afirmo que la proyección fuese una transcripción fiel de la historia. Afirmo que el lugar y la experiencia tenían resonancias mutuas. Fue durante una de esas caminatas, al borde de la llanura de Giza, cuando ocurrió algo que cambió la dirección de mis investigaciones. No tuvo la espectacularidad de la primera visita, no hubo luz azul ni voz que atravesara la mente. Fue un contacto menor, doméstico incluso, pero con un efecto demoledor. Un hombre se acercó, no por casualidad, y dijo que también había sentido algo parecido. No traía pruebas, trajo un cuenco de cobre y una indicación. Prueba el tono. Ese pequeño gesto me devolvió a la técnica. Puso en mis manos el instrumento de la resonancia. Cuando coloqué el cuenco en mi oído, algo en mi cuerpo respondió. No fue una manifestación sobrenatural, sino una correlación física, mis pulsaciones, un leve mareo, y luego una claridad que me dejó más consciente de mis propias sensaciones. No puedo afirmar que ese cuenco sea una llave universal, ni propongo que quienes lo golpeen salgan iluminados. Digo, con cautela, que experimenté en ese momento una confirmación. Las prácticas rítmicas, los tonos y ciertos materiales sí interactúan con el cuerpo humano de una manera que cambia la percepción. Esa constatación me animó a seguir. No persigo una religión nueva, ni pretendo deshacer la fe de nadie. Lo que busco es comprender cómo tradiciones, tecnologías y poderes de conservación en torno a ciertas prácticas pudieron tejer narrativas que más tarde se transformaron en relatos sagrados. La hipótesis que me acompaña es simple. Donde hay técnica capaz de afectar la conciencia de seres humanos en masa, existe la posibilidad de que esa técnica dé forma a historias que luego son transmitidas, reinterpretadas y, con el tiempo, transformadas en doctrina. Esto es una hipótesis, interpretación alternativa, basada en la experiencia del narrador. Poco antes de que mi investigación diera un salto decisivo, me entregaron una pista directa, un mapa dibujado a mano en tinta envejecida, que sugería la existencia de una cámara a la que pocos tendrían acceso. No era un mapa con coordenadas exactas, más bien era un diagrama simbólico, con líneas que remarcaban flujos de agua, posiciones de estrellas y la ubicación aproximada de un conjunto de cámaras subterráneas. No pude demostrar su autenticidad. Pero la dibujante era una anciana que afirmaba haber sido iniciada en un linaje de custodios, y su relato coincidía con patrones que ya conocía. Sentí, por primera vez, con una mezcla de temor y expectativa, que la narración de la proyección podría ser tangible.
Había en cambio una sala cuya sencillez era una sofisticación, muros pulidos que absorbían la luz y la devolvían en capas, pilas de cristales colocados sobre pedestales en arreglos geométricos y una columna central, alta y esbelta, que parecía tallada con un patrón de líneas que resonaban con la frecuencia que mi cuerpo todavía recordaba, una pauta que, en la proyección, había escuchado como 432 Hz. No lo medí con un aparato, lo sentí como se siente una nota que encaja en una abertura de la guitarra. En las paredes había inscripciones. No eran jeroglíficos ordinarios, ni poemas, ni únicamente símbolos astronómicos. Eran una mezcla. Tablas de cifras que parecían registrar ciclos de inundación, mapas estelares incrustados en bandas, y, en algunos paneles, narrativas con figuras humanas relacionadas con agua, paso y transformación. Lo que sorprendía no era la riqueza de los datos, esperaba eso, sino la manera en que lo técnico convivía con lo simbólico. Los diagramas de frecuencias estaban trenzados con escenas de iniciación que recordaban el gesto de sumergir el cuerpo, de pasar por un umbral para renacer. Me acerqué a uno de los cristales y cuando mi mano estuvo cerca vi que no era un objeto inerte. La luz rebotaba y proyectaba sobre el muro una imagen que no era del todo literal. Parecía un compendio de relatos que, en su modo de verse, contaban la historia de acoples entre máquinas y cuerpos. Había marcas que, si uno las leía como un músico lee una partitura, indicaban ritmos de inmersión, secuencias de aire y agua que debían combinarse, y símbolos que repetían la imagen del pastor, el baño ritual y la ascensión. En otro cristal, el patrón estelar mostraba una alineación que coincidía con una fecha de anegamiento del delta. Todas esas piezas, juntas, sugerían una impresión. No se trataba solo de preservar saber, sino de diseñar experiencias. Mientras recorría la sala, sentí de nuevo la presión en el pecho que había conocido en la proyección, la sensación de que algo en mi cuerpo se estaba ajustando, como al afinar un instrumento. No estaba solo en la percepción. Uno de los custodios, que se había quedado en las sombras, me indicó con la mirada que tocara una de las superficies talladas. Al hacerlo, emergió un murmullo que, si lo convertía en un nombre, habría sido algo así como una palabra que invitaba a entrar. Iniciar. No hubo promesa de revelaciones completas. Hubo, sin embargo, una certeza. La cámara estaba diseñada para producir estados. Encontré en una pequeña urna una pieza que me obligó a detener la razón y atender la emoción. Un trozo de cristal con una inscripción que parecía una mezcla de notación solar y una frase breve, que, traducida de la jerga secreta de la sala, hablaba de el que guía a la multitud por el agua para que recobren lo que perdieron. Mis anteojos de científico me llamaron a la precaución, pero mi cuerpo respondió con una punzada que tenía menos que ver con la fe y más con la identificación de patrones. La escena me recordó, inevitablemente, relatos de maestros que lavaban pies, que invitaban a otros a cruzar aguas para encontrar claridad. No afirmo que exista una relación causal. Digo que ver estas imágenes en ese contexto es inquietante y sugerente. Esto es una hipótesis o interpretación alternativa basada en la experiencia del narrador. En un compartimento sellado, encontré lo que, en mi primera angustia, interpreté como un archivo, placas de cristal agrupadas en estuches, cada una con diagramas estelares y anotaciones sobre ritmos de agua y sonido. Había etiquetas que, si las leía con la sensibilidad de quien busca conexiones más que pruebas, parecían apuntar a relatos que podríamos reconocer en muchas tradiciones: bautismo, paso por el agua, un líder que inaugura un cambio. De nuevo, repito con cautela, el hecho de encontrar iconografía que recuerda a ciertos motivos cristianos no prueba una manipulación consciente de historias religiosas por parte de los Anunnaki. Más aún, no estoy inmune al peligro de proyectar en esos cristales lo que mi investigación y mis expectativas querían ver. Aún así, la yuxtaposición de tecnología y mito en la cámara ofrece un terreno fértil para pensar alternativas sobre cómo las experiencias rituales pudieron transmutar en narrativas. En un compartimento sellado, encontré lo que, en mi primera angustia, interpreté como un archivo: placas de cristal agrupadas en estuches, cada una con diagramas estelares y anotaciones sobre ritmos de agua y sonido.
Había etiquetas que, si las leía con la sensibilidad de quien busca conexiones más que pruebas, parecían apuntar a relatos que podríamos reconocer en muchas tradiciones: bautismo, paso por el agua, un líder que inaugura un cambio. De nuevo, repito con cautela, el hecho de encontrar iconografía que recuerda a ciertos motivos cristianos no prueba una manipulación consciente de historias religiosas por parte de los Anunnaki. Más aún, no estoy inmune al peligro de proyectar en esos cristales lo que mi investigación y mis expectativas querían ver. Aún así, la yuxtaposición de tecnología y mito en la cámara ofrece un terreno fértil para pensar alternativas sobre cómo las experiencias rituales pudieron transmutar en narrativas. Mientras examinaba una de las placas, el cristal lanzó una sombra que no era del todo una imagen, y la proyección de una voz, de la misma naturaleza que me había visitado antes, circuló en mi cabeza. Preservar es también elegir qué mostrar y cómo. No dijo más. Aquel murmullo, más que una explicación, fue una lección sobre la economía de la memoria. En términos prácticos, aquello significaba que guardar no equivale siempre a compartir, muchas veces significa filtrar. Podría haber tomado cantidades de fotografías y salir, con el corazón temblando, a escandalizar a colegas. No lo hice. Los custodios insistieron en que algunas cosas estaban destinadas a provocar procesos, no titulares. Me invitaron a sentarme en un círculo, a apagar mi predisposición de especialista y a atender las sensaciones. Accedí. No fue una ceremonia religiosa en sentido canónico, fue un ejercicio de escucha. Cerré los ojos, y como me había sucedido durante la proyección, noté que la densidad de sonido se modificaba. Un zumbido bajo, con espacios, que resonaba en la base del cráneo. Sentí la glándula pineal como un órgano que antes obedecía a la imaginación, y ahora respondía a una señal. No puedo ofrecer pruebas objetivas de lo sucedido allí. Lo único que puedo decir es lo que mi cuerpo registró, y cómo, en los días posteriores, ciertas imágenes se volvieron más nítidas en mi mente. Al salir de la cámara, la luz del desierto golpeó mis pupilas con rudeza. Los custodios me miraron con la gravedad de quienes, por generaciones, han presenciado la llegada y el paso de curiosos y buscadores. No me trataron como a un forastero triunfante. Me trataron con la mezcla de ternura y severidad que se reserva para quien ha sido tocado por una verdad que también es peligrosa. Me advirtieron sobre la tentación de simplificar, de convertir en titular lo que era tejido. Me recordaron que, en manos inadecuadas, el conocimiento se vuelve instrumento antes que liberación. Regresé a la ciudad con registros y sensaciones que ardían. En los meses que siguieron, entré en un infierno más sutil que la censura académica, la sospecha bien intencionada y la curiosidad que, al no encontrar vías seguras de traducción, se vuelve rumor. La prensa alternativa se hizo eco. Algunos me llamaron charlatán, otros me exaltaron. Hubo quien me ofreció aperturas económicas para montar conferencias sensacionalistas. Rechacé todas. No me interesa la fama ni el espectáculo. Lo que busco es una conversación que permita sostener tanto la duda científica como la profundidad transformadora que experimenté. La proyección y la cámara bajo la esfinge no eran, en mi visión, un plan de manipulación consciente para falsificar un personaje concreto. No se presentó ante mí un guión que declarara «escribid la vida de X y llamadle Mestre». Lo que vi fue, más bien, una técnica de preservación y un sistema de influencia. Herramientas que podían, con el tiempo, dejar huellas en relatos que luego, al viajar y mezclarse, transformarían su significado. Frente a la figura de Jesús, y digo esto con la máxima prudencia y respeto, se abrió una pregunta que me acompaña desde entonces. Si existieron sistemas capaces de moldear experiencias místicas y colectivas, es plausible que ciertos motivos presentes en las narrativas cristianas recojan ecos de prácticas energéticas más antiguas. Recalco, esto es una hipótesis, interpretación alternativa basada en la experiencia del narrador. Propuse entonces 3 modos de leer esa posibilidad, conscientes de que cada una es frágil y parcial. La primera lectura es la histórica compatibilista. Jesús, como figura humana e histórica, pudo haber vivido en un mundo donde rituales de purificación y prácticas de activación energética eran parte del paisaje cultural. En esa óptica, ciertos episodios del Evangelio, el bautismo, la prueba en el desierto, multiplicación de panes y peces en su versión simbólica,
podrían contener ecos de procedimientos que ya circulaban como tecnologías de conciencia. Esta lectura no niega la existencia ni la singularidad de Jesús, solo propone que la materia prima de algunas narrativas pudo provenir de tradiciones más antiguas y de prácticas de activación. Esto es una hipótesis, interpretación alternativa, basada en la experiencia del narrador. La segunda lectura es institucional funcional. Los guardianes del saber, ya sean sacerdotes, colegios o élites que controlaban acceso a templos, podían reinterpretar la memoria para protegerla o para hacerla funcional a una sociedad cambiante. En este sentido, una figura carismática, un maestro, un profeta, podría haber sido incorporada en un relato mayor para ofrecer un canal ético y social que sostuviera la transmisión del saber. Aquí no se habla de una falsificación malintencionada, sino de una reelaboración cultural. Convertir una experiencia iniciática en parábola pública puede ser una manera de guardar la técnica sin exponer sus detalles peligrosos. Esto tampoco prueba que tal persona haya sido creada ex nihilo. Sugiere que las biografías sagradas pueden ser capas acumuladas sobre prácticas que inicialmente estaban reservadas para iniciados. Esto es una hipótesis interpretación alternativa basada en la experiencia del narrador. La tercera lectura es simbólica y arquetípica. Las figuras como Jesús pueden funcionar como condensadores de experiencias humanas profundas, muerte y renacimiento, entrega, guía, que aparecen una y otra vez en distintos contextos. Desde esta ventana, no hace falta buscar una intervención externa determinante. Basta con admitir que el ser humano tiende a sacralizar patrones que coinciden con prácticas de transformación. La diferencia está en verificar si, en algunos casos, esas prácticas estaban explicitadas como tecnologías por agentes con recursos para preservarlas. En suma, hay arquetipo y hay técnica. La pregunta es cómo se entrelazan. Esto es una hipótesis interpretación alternativa basada en la experiencia del narrador. Al ofrecer estas lecturas, me expuse al peligro de ser acusado de relativizar la fe, nada más lejos de mi intención. Conozco personas cuya relación con Jesús es fuente de consuelo, compromiso ético y vida plena. Mi propuesta no pretende arrancarles esa certeza, propone, más humildemente, ampliar la mirada sobre los orígenes y trayectorias de las ideas. Para algunos creyentes, la posibilidad de capas tecnológicas subyacentes a ciertos símbolos puede enriquecer el sentido de misterio. Para otros puede resultar inquietante. Ambos se pueden sostener con respeto. Las reacciones en mi entorno fueron mixtas. Algunos teólogos interesados en el fenómeno de la ritualidad mostraron curiosidad académica. Un pequeño grupo de investigadores interdisciplinarios, arqueoacústicos, musicólogos, antropólogos, se acercó con preguntas técnicas. ¿Cómo funcionan los cristales con 432 Hz? ¿Hay correlación entre conductos y cámaras resonantes? Sus enfoques eran cautelosos y, en algunos casos, metodológicamente rigurosos. A otros, menos interesados en la prudencia, la hipótesis les pareció combustible para conspiraciones. Desde el exterior, las redes sociales amplificaron y deformaron. Aprendí rápido a distinguir entre diálogo y espectáculo, entre crítica y hostilidad. En medio de todo ese ruido, surgió lo que no esperaba. Personas que habían vivido experiencias interiores similares sin jamás haber leído mis escritos. Llegaron a mi puerta, tímidos, para contarme sueños donde cruzaban aguas con una intensidad física, o voces que les instaban a recordar la forma de la piedra. No fueron decenas, sino suficientes para considerar que la proyección no había sido un accidente individual. Eso no convierte la experiencia en verdad universal, pero la convierte en pata de una mesa. No puedo sostener mi conclusión sin esas otras patas. Comencé a organizar encuentros pequeños, no festivales ni ceremonias públicas, sino círculos de escucha donde se compartían experiencias y se practicaban ejercicios de resonancia con cuencos y cantos en 432 Hz. No prometí milagros, prometí un espacio seguro para sentir. En uno de esos encuentros, en que apenas cabíamos en la sala, conocí a Marta, una mujer que había sido enfermera y que preservaba en su cuerpo una sensibilidad para estados de conciencia. Contó que, después de participar en una experiencia de resonancia, tuvo un sueño tan vívido que la despertó en la madrugada. Caminaba por una ribera, ayudaba a otros a cruzar, y al volver la vista, reconocía la figura de alguien que no necesitaba ser nombrado para ser comprendido. Su relato no probó nada historiográfico,
Me impactó como testimonio de cómo las prácticas de resonancia pueden producir imágenes con una carga tan potente que algunas tradiciones podrían, con el tiempo, convertirlas en historia literal. Historias como la de Marta me ayudaron a mantener el equilibrio entre la fascinación por la cámara y la humildad frente al misterio. Mi trabajo dio un giro. Dejé de pretender una demostración única y me dediqué a construir herramientas de traducción. Escribí con intención de mapear experiencias, no de sentenciar. Organicé, con la ayuda de personas locales en Egipto y algunos colegas con ética profesional, una peregrinación pequeña y responsable, no a la cámara sellada, sino a los circuitos de templo y templeando prácticas seguras de escucha. Advertí a los participantes que no habría revelaciones garantizadas y que la finalidad era registrar sus sensaciones, no sacralizar la experiencia. Fue una decisión ética, permitir que la gente experimentara con responsabilidad, en lugar de alentar expediciones peligrosas o espectáculos mediáticos. La peregrinación tuvo momentos intensos. En el borde de un canal menor que, en la proyección, había sido parte de un sistema de modulación, organizamos un ejercicio con agua y cuencos. No fue un acto de fe colectiva, fue una práctica afinada. Todos escuchaban la vibración y notaban pequeños cambios en la respiración, en la claridad mental. Algunos describieron visiones de geometrías, otros apenas un silencio más denso. Hubo quien, años después, me confesó que esa experiencia le cambió la percepción sobre su vida religiosa, no porque cuestionara su fe, sino porque la expandió hacia prácticas sensibles que posibilitaban nuevos encuentros con lo divino. Ninguno de los asistentes volvió transformado en Mesías. Volvieron con preguntas más agudas y con un sentido de responsabilidad respecto a lo que habían tocado. Como era previsible, también costó. Adoptar prácticas de resonancia en contextos religiosos e institucionales despierta recelos. Algunos líderes religiosos me miraron con reserva. En ciertas publicaciones conservadoras se me describió como un promotor de sincretismo. Aún así, las comunidades pequeñas que surgieron alrededor de prácticas de escucha y de lectura simbólica persistieron. No eran sectas. Eran grupos de barrio, de pueblo, talleres intergeneracionales que compartían lecturas, música y caminatas junto a ríos. Para mí, aquello fue una confirmación práctica. La historia no cambia solo por grandes revelaciones, cambia por prácticas cotidianas que reconfiguran cuerpos y sentidos. Volví varias veces a la Esfinge, siempre con permisos, asesoría y la compañía de custodios que exigían respeto y discreción. Nunca profané la cámara sellada con actos de espectáculo. Aprendí a aceptar los límites. Hay cosas que permanecen guardadas por razones que no siempre comprendo. Aún así, registré lo suficiente para sostener una narrativa que, más que pretender un veredicto, propone pistas. Con el tiempo, compilé esas pistas en un manuscrito que planteaba mi experiencia, mis hipótesis y las posibles lecturas sobre la relación entre tecnología ritual y tradiciones religiosas. Fue un libro de testimonios y preguntas, no un texto concluyente. El libro recibió el golpe paralelo de la crítica académica y el abrazo de lectores que, por primera vez, encontraban un lenguaje para sus intuiciones. Algunas reseñas fueron duras, otras agradecidas. La tensión mayor vino cuando los debates subieron de tono y comenzaron a aparecer acusaciones de manipulación. Aprendí, por la vía dura, que sostener una hipótesis que toca símbolos sagrados exige una ética de palabra. Advertir el carácter provisional, evitar fórmulas provocadoras y no reducir la experiencia de fe a un mero experimento. Las palabras que siempre coloqué en mis textos cuando me refería a la posible relación entre Anunnaki y la figura de Jesús fueron las mismas. Esto es una hipótesis, interpretación alternativa, basada en la experiencia del narrador. No fue un truco retórico, fue una regla personal. Con el paso de los años, la misión que aquella proyección había plantado en mí se hizo más sencilla y más difícil al mismo tiempo. Sencilla porque la tarea real no era demostrar lo indecible, sino acompañar el despertar de quien quisiera explorar su propia historia interior. Difícil porque despertar exige paciencia, y se enfrenta a estructuras que prefieren certezas. Me dediqué a formar espacios de aprendizaje donde se combinaban historia, práctica sonora y reflexión teológica. La idea no era crear una escuela única, sino ofrecer talleres críticos y afectivos que permitieran a cada persona decidir cómo integrar estas perspectivas en su vida de fe o de búsqueda. A veces me preguntan, con dureza, si lo que encontré no es acaso un intento de desmitificar por mero afán de novedad. Mi respuesta es honesta. No deseo socavar la fe. Deseo que la fe tenga más instrumentos para dialogar con la experiencia humana profunda.
Si la figura de Jesús representa un acceso al amor, a la justicia o a la compasión, ¿qué pierde la humanidad en reconocer que algunas tradiciones rituales pudieron contribuir a la forma en que esas ideas se transmitieron? Me parece que ganar una mirada plural no es quitar, sino sumar capas de comprensión. Hoy, cuando reflexiono sobre la posibilidad de que relatos religiosos hayan sido influidos, reinterpretados o protegidos por sistemas anteriores, mantengo el mismo cuidado que tuve en la cámara bajo la Esfinge: respeto. Hay muchas maneras de entender a Jesús que no se contraponen necesariamente a la idea de que prácticas rituales de activación existieron. Una lectura que convoque a la tolerancia intelectual me parece más valiosa que la que busca una falsificación. Sigo repitiendo la advertencia. Esto es una hipótesis, interpretación alternativa basada en la experiencia del narrador. En los últimos años, mi vida ha encontrado una nueva forma de equilibrio. Sigo siendo rechazado en ciertos círculos académicos, pero he aprendido a vivir con la tensión. Sigo recibiendo cartas de personas que me relatan sueños de agua y luz. Sigo coordinando encuentros discretos en los que se exploran tonos, espacios y silencio. Sigo creyendo que la piedra guarda memoria y que la memoria puede activarse sin necesidad de una filiación religiosa específica. El visitante extraterrestre, si así llamarlo para quienes buscan una categoría, volvió en sueños en momentos clave, siempre para recordarme algo esencial: que recordar no es recuperar un dominio sobre el pasado, sino despertar una responsabilidad sobre el presente. Despierta y recuerda. Había escuchado la primera vez. Hoy traduzco esa llamada en una invitación. Despierta tu Egipto interior. No hablo de un viaje turístico ni de una búsqueda de titulares. Hablo de mirar en tu propia vida las prácticas que te afinan: el silencio, la inmersión en el agua, la música que toca tu centro, la comunidad que te sostiene. No prometo transformación inmediata ni milagros. Prometo, con la humildad del que ha visto poco y preguntado mucho, que el encuentro con ciertas prácticas puede abrir ventanas de sentido. Si esto resuena contigo, te pido algo modesto. Comparte esta experiencia con quien creas que pueda recibirla con responsabilidad. Si te interesa profundizar en los materiales y relatos que he recogido, encontrarás un enlace en el primer comentario donde explico mi recorrido y ofrezco lecturas y ejercicios para quienes quieran explorar con prudencia. No doy recetas, propongo caminos de investigación y prácticas seguras. Al cerrar este relato, vuelvo a la llanura de Giza en mi imaginación, a la sensación de la piedra que respira, a la cámara que guarda patrones y a la responsabilidad de quien mira. Lo más importante que aprendí no es una teoría última sobre quién fue Jesús o sobre quién movió cada ejército cultural. Lo más importante es la pregunta que esa experiencia me dejó. ¿Qué hacemos con el conocimiento cuando lo tenemos? ¿Guardamos por miedo, explotamos por ambición o compartimos por amor? En mi experiencia, la mejor respuesta es la que integra cuidado, práctica y diálogo. No te invito a renunciar a ninguna fe ni a abrazar una sola interpretación. Te invito a mirar con curiosidad, a respetar y a preguntar, a sostener hipótesis con responsabilidad y, sobre todo, a mantener vivo el ejercicio de recordar que nuestras historias, las de piedra y las del corazón, siguen activas. Si este relato te habló, coméntalo con respeto. Si te incomodó, piensa que la incomodidad también puede ser un fruto. Y si quieres profundizar, allí en el primer comentario encontrarás recursos para seguir explorando, con calma y ética, este mapa entre la piedra y el alma.